A principios del siglo XVIII, la Marina de Guerra española era una sombra de lo que fue. Ya no dominaba el mundo como antaño, ni era la envidia del resto de potencias europeas. Se combatía en los océanos prácticamente sin recursos y casi siempre a la defensiva. Incluso figuras importantes del momento recordaban con nostalgia y admiración lo que un día fue la Armada Española. Voltaire hablaba de la clara superioridad que los españoles tuvieron sobre los demás pueblos, y el célebre geógrafo y astrónomo prusiano Alexander von Humboldt escribió: La humanidad debe gratitud eterna a la monarquía española, pues la multitud de expediciones científicas que financió ha hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos. Una prueba del declive de la Armada es que durante la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1713, la flota de Indias era escoltada regularmente por fragatas francesas en su trasiego por el Atlántico. No fue hasta el final de esta contienda con el Tratado de Utrecht y tras la caída de la monarquía de los Austrias, cuando Felipe V, el primer Borbón, decidió que había llegado la hora de revertir esta situación e intentar revitalizar la flota. Y en esta importante tarea histórica, la ciudad de Cartagena fue uno de los grandes pulmones. ABC Podcast. Estamos en la historia. Cartagena, la cuna de la Armada Española. La ciudad de Cartagena, con su famoso puerto, ha sido pieza clave desde antaño, y si hablamos a nivel militar, la contribución de esta localidad murciana a la Armada Española es clave. Hablamos con el historiador cartagenero José Ibarra, hijo y nieto de trabajadores de los astilleros de la localidad y autor de la fábrica de submarinos, la Sociedad Española de Construcción Naval en Cartagena. El puerto de Cartagena no daba en esos momentos las características necesarias para construir barcos. Hasta que no se realiza la obra faraónica del Arsenal de Cartagena entre 1730 y 1750, no se van a producir barcos. Ese es el momento en el que Cartagena se incorpora a la producción de buques de gran escala, ¿no? Ten en cuenta que en el 16 y en el 17 los barcos de la Armada Española se producían casi todos ellos en el norte, en los astilleros de Ferrol o en el astillero de Guarnizo. En el Mediterráneo, no. Va a ser en 1726, cuando se apruebe la distribución de los 3 departamentos marítimos de Norte, Mediodía y Levante, es decir, Ferrol, Cádiz y Cartagena, cuando Cartagena se incorpora a la construcción naval en masa y en serie. La reforma de la Armada estaba subordinada a la necesidad de mantener la conexión de la metrópoli con sus provincias de ultramar. Todo ello bajo la permanente amenaza de la potencia naval que era Gran Bretaña. Hacía tiempo que combatía y conspiraba contra España por quitarle el monopolio en América, con una gran flota surtida de veloces fragatas y navíos de línea de excelente diseño. España estaba cediendo mucho terreno, y el rey tuvo claro que para sostener su vasto imperio era urgente que España construyera una flota digna de su prestigio histórico. Pero, ¿era posible? La creación de los 3 departamentos, la creación de los 3 arsenales para competir, para volver a hacer una gran armada que protegiera al imperio español frente a los imperios crecientes de Francia e Inglaterra. Aquí se disputaba las Américas y todas las conquistas de los siglos XVI y XVII, se disputaba eso en el mar, las 2 grandes potencias inglesas y francesas estaban en auge y España tuvo que ponerse ahí un poco las pilas. Y entonces los Borbones deciden poner en marcha este plan de fabricación de buques a gran escala en los arsenales reales de Ferrol, Cádiz y Cartagena. ¿En qué ministro se apoyó Felipe V? Básicamente en el marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla, que es el que diseña todo esto, junto con Patiño. Estos son los 2 grandes factotums de los arsenales reales borbónicos, que si os fijáis son hoy día la Navantia actual. Los centros productivos actuales de Navantia se corresponden con los arsenales borbónicos del siglo XVIII. En primer lugar, Jorge Juan y Antonio de Gaztañeda, ingenieros navales y marinos, comenzaron a construir naves extraordinarias bajo el paraguas del gobierno. Lo hicieron en los astilleros de Guarnizo, en Cantabria, Pasajes en Guipúzcoa, La Habana, en Cuba, y Cartagena, en Murcia. Con sus ingeniosos avances consiguieron proveer a España de los primeros barcos, con un 20% más de velocidad que las fragatas inglesas más veloces. Pero la fecha más importante fue el 28 de enero de 1717, cuando Felipe V nombró a José Patiño secretario de Estado.
Esta elección fue recibida como agua de mayo entre los profesionales de la Armada y representaba una declaración de intenciones del rey, pues todo el sector lo consideraba como la persona idónea para reconstruir y modernizar la Marina española. Con una voluntad férrea por hacer realidad el sueño de Felipe V, se puso manos a la obra con la reforestación de las zonas aledañas a los astilleros más importantes del país, entre ellos el de Cartagena, con el objetivo de obtener las materias primas necesarias para equipar las naves. Y por último, se comenzaron a construir los nuevos arsenales en los que las viviendas de los carpinteros e ingenieros forman pequeñas ciudades. El de Cartagena se inauguró en 1731 bajo una premisa muy clara: sin barcos no hay poder y sin poder no había barcos. La construcción del arsenal de Cartagena es el empuje definitivo para la ciudad. Hay que tener en cuenta que antes del arsenal, a principios del siglo XVIII, Cartagena contaba con una población de 15.000 habitantes. A final del siglo XVIII va a contar con una población de más de 50.000 habitantes, casi cuadruplica la población, ¿no? Hablamos de un establecimiento en el que se incorpora prácticamente la primera oleada de la revolución industrial en el sur de España, ¿no? Es una avanzadilla industrial de gran magnitud, ciertamente barcos en madera y barcos de vela, pero grandes buques con también grandes fundiciones para hacer cañones y para hacer otro tipo de pertrechos, ¿no? Hay que tener en cuenta que es el momento de esplendor. La segunda mitad del siglo XVIII es el momento de esplendor cuando ese arsenal se construye. Hay que tener en cuenta que es una dársena de 500 metros de longitud por 250 metros de ancho y 10 de profundidad. Para hacer eso hubo que echar mano de una fuerza de obra de esclavos, de 1.500 esclavos, además de los 5.000 trabajadores que llegó a tener el arsenal. Imaginemos qué dimensión en pleno siglo XVIII, los números explican estas cosas, 5.000 trabajadores, 1.500 esclavos, que construyeron 75 barcos en 50 años. Entre 1750, que sale el primer buque, que es el Jabeque, hasta finales del siglo XVIII, se hicieron 75 barcos en 50 años. A partir de ese momento, la construcción naval en Cartagena experimentó un auge considerable. Un crecimiento que fue desde 1750, fecha de la botadura del primer barco en el moderno arsenal de Cartagena, hasta la actualidad, con la construcción de los submarinos S-80 Plus. En la localidad murciana se han construido 230 barcos sumergibles y de superficie. Son más de 270 años de actividad ininterrumpida, primero como arsenal real en los siglos XVIII y XIX, y luego como empresa privada o pública a lo largo del siglo XX. A esta actividad han dedicado su vida generaciones y generaciones de cartageneros, como la familia de José Ibarra, que empezó a trabajar en los astilleros de Cartagena con 14 años, en una tradición que empezó su abuelo y su tío abuelo hace más de un siglo y que continuó su padre durante el franquismo. Para nosotros, para ciertas familias de la ciudad, que somos tercera y cuarta generación de constructores de barcos, pues esto tiene una significación muy especial y muy entrañable, ¿no? Somos hijos de obreros, somos nietos de obreros, algunos son incluso bisnietos de obreros, son sagas familiares de constructores que se van pasando de padres a hijos, los oficios se van pasando de padres a hijos, y era normal en nuestras casas hablar siempre de la empresa, de lo que sucedía en la empresa, de los problemas de la empresa. Eso era la comidilla habitual de todos nosotros. Éramos criados para trabajar en esa empresa, íbamos a la escuela de esa empresa a los 6 años de edad, íbamos a la escuela de formación profesional de esa empresa a los 14 años de edad, y ahí el sueño de cualquier padre era que su hijo se colocara ahí a los 14 años y se jubilara a los 65, un trabajo para toda la vida. Eso es lo que ha tenido como significado la construcción naval en Cartagena, que es parte intrínseca de la ciudad y de las familias de esta ciudad. Todas estas familias de trabajadores pusieron su granito de arena en la ardua tarea de intentar que el país recuperara su prestigio naval. Pero no siempre fue fácil. Los avatares por los que ha pasado el astillero de Cartagena han ido de la mano de los vaivenes de la historia de España. El siglo XVIII fue el de máxima producción de barcos, coincidiendo con uno de los momentos cenitales de la historia de nuestro imperio. En esa época, el gran Blas de Lezo, uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada Española, llegó a decir: decidle al almirante Edward Vernon que para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta solo le ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres, lo cual les hubiera sido mejor que emprender una conquista que no pueden conseguir. El siglo XIX, con todas sus convulsiones, fue de altibajos, hasta que en la segunda mitad comenzó de nuevo un declive que se tradujo en despidos ininterrumpidos en el astillero. En 1866, de los más de 5.000 operarios que había en Cartagena, se pasó a los 2.745, según los datos recopilados por el autor.
En 1870 descendieron hasta 1.457 y tras el desastre de Cuba, el número de trabajadores decreció de manera drástica hasta los últimos 500 despedidos en 1907. Una octavilla que circuló entre los vecinos de Cartagena denunció así: La campana toca a muerto. 500 madres no pueden secar hoy sus lágrimas. 500 esposas, 1.000 padres y 3.000 hijos lloran sin cesar viendo la epidemia que llega a sus casas, el hambre que inmediatamente van a sentir, que es 100 veces peor que la muerte. Con esta termina el sufrimiento, pero con el hambre el sufrir es más duradero. El alma se destroza viendo a seres inocentes pedir pan y no tener para darles. El resurgir del astillero de Cartagena en 1909 viene de la mano de la Sociedad Española de Construcción Naval, tras la ley de Maura y Ferrandiz, que de nuevo quiere dotar a España de una nueva armada tras la pérdida definitiva del Imperio en 1898. 10 años antes de la construcción de la Constitución de la Sociedad Española de Construcción Naval, España perdió en 1898 Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo que significó un total estadio de depresión psicológica, económica, política, industrial, militar. Todo eso lo tiene que recuperar la Sociedad Española de Construcción Naval, que se constituye en 1908, con capital inglés, un 40% de capital inglés, y en el caso de Cartagena, esta empresa, la Sociedad Española de Construcción Naval, vuelve a darle preponderancia a la ciudad y a la construcción naval. Se producen 72 barcos en 30 años, que también es un gran hito, ¿no? Y son barcos ya modernos, barcos ya plenamente equiparables a los de las armadas extranjeras. En fin, España en los años 30, cuando termina la actividad de la Sociedad Española de Construcción Naval, ha podido poner en marcha 20 y tantos destructores, 12 submarinos, guardacostas, cañoneros. Se recupera por completo la actividad industrial y la prestancia de la Armada. Uno de los primeros debates que se produjo es si debían construir acorazados o submarinos. En realidad, el acorazado era el barco de moda antes de la Primera Guerra Mundial, el más ambicionado por las armadas y el más caro. Aunque los submarinos eran una novedad, hubo algunas voces que defendieron la necesidad de producirlos. En este sentido, no había mejor sitio que Cartagena, la localidad en la que había nacido su inventor, Isaac Peral, pero fueron desoídas en la primera década de vida de la Sociedad Española de Construcción Naval. El primer submarino no se terminó hasta 1921, el llamado B1. Después, su fabricación se convirtió en lo verdaderamente importante de los astilleros de Cartagena, a pesar de que el proyecto de Isaac Peral había sido descartado en 1890. En ellos han trabajado José Ibarra, su padre y su abuelo. En 1901, el almirante Dewey, uno de los artífices de la victoria de Estados Unidos en la Guerra de Cuba, llegó a decir en el Congreso de los Diputados lo siguiente: Si los españoles hubieran tenido uno o dos de los submarinos inventados por Peral, me habría sido imposible conquistar Cavite. La maquinaria de esta sociedad se puso en marcha a un ritmo que ni Cartagena ni España habían conocido desde hacía mucho tiempo. Era como una segunda edad de oro de la construcción naval. En los siguientes 30 años, esta sociedad construyó 22 destructores, 24 torpederos, 7 cañoneros, 10 guardacostas, 2 barcos de vapor, 2 barcos puerta y 12 submarinos. Ello suponía el 89% de las toneladas fabricadas en el país en esas 3 mismas décadas. A día de hoy, Cartagena sigue a pleno rendimiento con esta tradición histórica, como si no hubieran pasado 300 años. Este podcast ha sido guionizado por Israel Viana y editado por Manuel Garre. Cuenta con la colaboración de José Ibarra, historiador cartagenero y autor de La fábrica de submarinos, la Sociedad Española de Construcción Naval en Cartagena. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Cuonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.